y le pusieron por nombre Emmanuel. Yo soy Sananda. Por Sananda y Judas Iscariot. Una bitácora fénix. Capítulo 12. Registro número 3. Iscariot Emmanuel Sananda. Miércoles 9 de agosto de 1989. 3 p.m. año 2, día 358. Fe, curación y verdad. En todos los lugares donde iba Emmanuel, los achacosos lo seguían. Mucha gente ciega iba porque la noticia de sus curaciones se había dispersado ampliamente. De esta manera, mientras ellos viajaban hacia Jericó, había muchos ciegos entre la muchedumbre. Cuando Emmanuel y sus discípulos entraron a la ciudad, 2 personas ciegas se sentaron al lado del camino, y cuando ellos escucharon que Emmanuel pasaba, gritaron y dijeron: «Oh Señor, Hijo de un Hijo celestial, ten piedad de nosotros». Pero la gente los amenazó para que guardaran silencio. Pero ellos imploraron aún más fuerte y suplicaron: «Oh Señor, Hijo de un Hijo celestial, ten piedad de nosotros». Emmanuel se detuvo y se paró quieto. Después los llamó y dijo: «¿Qué es lo que quieren que yo haga por ustedes?». Ellos respondieron y dijeron: «Señor, que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver la belleza de este mundo». Emmanuel tuvo piedad de ellos y preguntó: «¿En qué creen cuyo poder puede hacer que ustedes vean?». Ellos dijeron: «El poder de la creación que está en las leyes». Emmanuel se sorprendió y dijo: «De verdad, hasta ahora no había visto tanta fe y conocimiento entre esta gente. Que se haga como ustedes creen». Y él tocó sus ojos, y pronto ellos tuvieron visión, y se levantaron y lo siguieron. Mientras que viajaban en su camino, Emmanuel enseñó a la gente con suma franqueza, diciendo: de verdad les digo, si ustedes son eruditos en el espíritu y abrazan la sabiduría, y si tienen fe en la verdad y no dudan, no solo podrán hacer cosas con los ciegos, sino que cuando le digan al árbol de higo que debe secarse, entonces se secará. O cuando le digan a la montaña: levántate y lánzate al mar, así sucederá, porque ustedes son conocedores de la verdad de la sabiduría. De esa forma su espíritu se volverá completamente poderoso. Cuando son conocedores y viven en la verdad de la sabiduría, su espíritu se llena de poder infinito. Y entonces cualquier cosa que ordenen o pidan en oración, cuando lo crean, lo recibirán. No crean, sin embargo, que orar es necesario, porque ustedes también recibirán sin orar si su espíritu está adiestrado por medio de la sabiduría. No cometan el error ni crean en las falsas enseñanzas de que el hombre tiene una voluntad, porque esa creencia es incorrecta. Sepan entonces que cualquier cosa que el hombre quiera intentar, él está obligado a primero crear un deseo para esto o para aquello todo el tiempo, porque esa es la ley de la naturaleza. Así es como el hombre determina el curso de su vida, lo cual es llamado destino. Pero este es tal que él debe adquirir el conocimiento y aprender la sabiduría, para que de eso él cree una voluntad la cual entonces está dentro de la ley de la naturaleza. Considérense a ustedes mismos como gente que vive a fin de aprender y perfeccionar el espíritu, porque ustedes
nacen con la obligación de volverse perfectos en espíritu. No se preocupen con relación al futuro, cuando la falsa enseñanza se dispersa, de que el hombre tendrá que perfeccionarse a sí mismo en espíritu en otro tiempo, a causa de que él se ha desprendido de la creación. Cuídense de las falsas enseñanzas. Cada espíritu en el hombre es una unidad, así como la creación en sí misma es una unidad, y no hay otros poderes al lado de ella. En sí misma, la creación es espíritu puro y en consecuencia es poder infinito, porque es una consigo misma y nada existe fuera de ella. Por lo tanto, tengan cuidado de las falsas y adulteradas enseñanzas del futuro que me insultarán llamándome el Hijo de la creación y también el Hijo de Dios, porque esas enseñanzas conducen a mentiras y debido a ellas el mundo sufrirá muchas privaciones y angustias. No atiendan a las falsas enseñanzas del futuro, las cuales están tratando de convertir en uno al espíritu, a la creación y a mí, y haciendo una trinidad de eso, lo cual nuevamente debe ser una unidad. Tengan cuidado de esas enseñanzas falsas y adulteradas del futuro, porque una trinidad es imposible de acuerdo a las lógicas leyes de la creación. Solo hay uno. De verdad les digo, el príncipe controla a su gente y los soberanos actúan violentamente contra ellos, pero cuando ellos usen violencia, los nuevos cultos actuarán con violencia cuando adulteren mis enseñanzas y procedan a propagarlas. Cuídense de ellos y no carguen el yugo de las falsas enseñanzas a causa de la fuerza. No debe ser así entre ustedes, sino que deben ser grandes y enseñar sabiduría. Así como yo he venido a enseñar la sabiduría y conocimiento entre la gente, así ustedes seguirán enseñando para que la verdad pueda penetrar. Hacia Jerusalén en la burra. Cuando llegaron cerca de Jerusalén, a Bethpage, cerca del monte de los olivos, Emanuel envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al lugar que está frente a ustedes y encontrarán una burra atada a un pilar y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmela, porque ella es un regalo para mí y únicamente está acampando ahí. Y si alguien les hace una pregunta de la razón por la cual se llevan al animal, díganle: Emanuel de Nazaret la necesita. Ellos pronto dejarán que la tomen. Los discípulos fueron e hicieron como se les instruyó, y regresaron con la burra y el burrito, y le pusieron sus aparejos en su lomo, y Emanuel se sentó sobre ella. Cuando la gente escuchó que Emanuel, el rey de la sabiduría, vendría, ellos esparcieron sus ropas en el camino, y otros cortaron ramas de los árboles y las esparcieron en el camino. La gente que iba delante de él y los que lo seguían gritaban diciendo: saludos a los descendientes de David. Alabanzas para él quien viene y difunde la nueva enseñanza. Cuando ellos entraban a Jerusalén, toda la ciudad estaba emocionada y decía: ¿quién es ese que viene? La gente solamente dijo: es Emanuel, el profeta de Nazaret en Galilea, quien trae una nueva enseñanza de sabiduría. Limpieza del templo. En Jerusalén, Emanuel fue al templo y cuando vio lo que estaba sucediendo, se puso furioso. Había negociantes, comerciantes, mercaderes, vendiendo palomas y muchos
cambiadores de dinero que se habían establecido ellos mismos en ese lugar. Les gritó con fuerte voz: «Está escrito, el templo será un lugar de enseñanza y un lugar de contemplación, pero lo han cambiado en una guarida para ladrones». En su enojo, pateó las mesas de los cambiadores de dinero y las sillas de los mercaderes de palomas y los sacó a todos con un látigo de un conductor de burros. Después permitió que los ciegos y los inválidos fueran hacia él en el templo y los curó a todo aquel que fue. Cuando los altos sacerdotes y escribas vieron las grandes obras que había realizado y a la gente que estaba gritando en el templo diciendo: «Saludos a los descendientes de David», se pusieron extremadamente inquietos. Ellos le gritaron a él: «¿Escuchas lo que están diciendo?». Emmanuel solamente les dijo: «¿Están ustedes tan temerosos de la verdad que la verdad les molesta?». Inmediatamente los dejó ahí en el templo y se fue de la ciudad, y se marchó a Betania, y ahí permaneció durante esa noche. ¿Con la autoridad de quién? Cuando Emmanuel nuevamente llegó al templo y enseñó, los altos sacerdotes, escribas y los ancianos de la gente fueron hacia él y preguntaron: «¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te otorgó el poder?». Emmanuel respondió furiosamente: «Yo también quiero pedirles unas palabras, y si ustedes responden esta pregunta, yo les diré de dónde se origina el poder que me permite hacer estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Venía por medio de la creación o a través de la gente?». Y consideraron la pregunta y discutieron entre ellos mismos. Si decimos que era por medio de la creación, entonces él dirá: «Entonces, ¿por qué no creen en ella y por qué no están siguiendo las leyes?». Pero si decimos que es a través de los hombres, tendremos que estar temerosos de la gente porque ellos consideran a Juan un profeta. La parábola de los dos hijos. De esta manera, ellos respondieron a Emmanuel: «No sabemos». Inmediatamente les dijo: «Ustedes, generación de víboras, entonces yo no les diré de dónde viene el poder con el que yo hago estas cosas. Solamente, ¿qué es lo que creen?». Un hombre tenía 2 hijos y fue con el primero y dijo: «Hijo mío, ve y trabaja hoy en el viñedo». Él solamente respondió y dijo: «Sí, padre, iré», aunque él no fue. Así que fue con el otro hijo y dijo: «Hijo mío, ve y trabaja hoy en el viñedo». El segundo hijo respondió solamente y dijo: «No quiero hacerlo, por lo tanto, no iré». Pero pronto, acto seguido, sintió remordimiento y fue al viñedo y trabajó. Ahora les pregunto, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Ellos dijeron: «El último, desde luego». Pero Emmanuel los reprendió: de verdad les digo, los taberneros y las prostitutas percibirán la sabiduría del conocimiento antes que lo hagan ustedes. Juan y los profetas vinieron a ustedes y les enseñaron el camino correcto y no les creyeron. Pero los taberneros y las prostitutas sí les creyeron. Y a pesar de que ustedes lo vieron, no se arrepienten o cambian su idea. Así que posteriormente tendrán también que creer la verdad. Ustedes saben la verdad y aún así la niegan, para que en consecuencia ustedes obtengan ganancias en términos de oro, plata y mercancías, y para que de ellos se enriquezcan a expensas de los pobres, a quienes ustedes
han llevado por el mal camino. La parábola de los trabajadores del viñedo. Pero escuchan otra parábola en relación con los viñedos, y quizá lo entenderán si su mente no está agrietada. Había un señor que poseía mucho. Él plantó un viñedo y construyó un cercado a su alrededor. Excavó un lugar donde se hace el vino, construyó una torre y se las arrendó a los trabajadores del viñedo. Después él se ausentó de la comarca. Cuando llegó el tiempo que maduraron las uvas, envió con los trabajadores del viñedo a sus sirvientes para que ellos recibieran las uvas. Los trabajadores recibieron a los sirvientes. Uno fue golpeado, otro fue categóricamente asesinado y el tercero fue apedreado hasta la muerte. Nuevamente, el Señor envió a otros sirvientes, más que la primera vez, y ellos también fueron asesinados. Al final envió al hijo del administrador porque estaba seguro que los trabajadores del viñedo le temerían. Pero cuando los trabajadores vieron al hijo del administrador, entre ellos mismos hablaron: «Este es el heredero, vamos a matarlo y tomar su herencia». Ellos se lo llevaron del viñedo y lo asesinaron, o al menos eso pensaron ellos. Y mientras que lo consideraban muerto, lo pusieron en una tumba donde estuvo en un estado de semi-muerte por 3 días y 3 noches, y después se escapó. Y el hijo se levantó y regresó con el señor del viñedo. Pero cuando el señor del viñedo supo lo que le había sucedido al hijo del administrador, ¿qué es lo que creen que hizo? Ellos respondieron: él probablemente habría hecho matar a los villanos y entregarle su viñedo a otros trabajadores que le dieran los frutos en el tiempo correcto. Muy seguramente tendrá que entregar la herencia al hijo del administrador en una fecha anticipada. Emmanuel habló. Ustedes reconocen el significado, y eso es lo que han leído en las Escrituras. La piedra que los constructores hacen a un lado se vuelve la piedra principal. Por consecuencia, yo les digo, yo soy como el hijo del administrador del viñedo. Mis enseñanzas no son extrañas para ustedes y son conocidas muy bien, porque se las había dado a ustedes y de ahí las conocen. Pero si las desatienden y las interpretan para su propio beneficio, esto es, me acusan de mentir, están acusando a Dios de mentir. Yo fui creado como uno de su raza, bajo el consejo de Dios, y a causa de quien yo, ante ustedes, ahora, aquí, soy un profeta. Por consiguiente, les digo, la paz y la alegría les será arrancada, y también de su gente, por todos los tiempos, y ellas les serán dadas a una gente que da sus frutos. Penalización por no atender las leyes de Dios. Si ustedes no atienden y patean con sus pies a todas las leyes de Dios, quien es el soberano de esta y de las otras 2 razas de humanos en el norte y en el este, ustedes serán desatendidos y pateados por todo el tiempo que viene. La carga sobre los judíos será como una pesada piedra de las 7 grandes eras, y aquel que esté bajo esa piedra será hecho pedazos, mas sobre cualquiera que la piedra caiga. Él será pulverizado hasta reducirlo a polvo. Cuando los altos sacerdotes y fariseos escucharon su discurso, entendieron que ellos estarían maldecidos, y todos aquellos que siguieran sus falsas enseñanzas por todo el tiempo que viene.
y reflexionaron de cómo ellos podrían atraparlo. Pero le tenían miedo a la gente, porque las personas creían que Emanuel era un profeta. Cuando los fariseos se reunieron uno con el otro para determinar cómo podrían atrapar a Emanuel en su discurso, enviaron a sus seguidores y a la gente de Herodes hacia él. Dar al César. Ellos provocaron diciendo: Señor, sabemos que tú eres cierto y que enseñas la ley con propiedad y no consideras el rango de una persona, porque tú no le pagas tributo a la gente, sino solo a las leyes de Dios y a la verdad y a las leyes de la creación. Por lo tanto, dinos tu opinión. ¿Es correcto pagar impuestos al César o no lo es? Emanuel estaba consciente de su mala intención y dijo: Hipócritas, qué mala mentalidad tienen ustedes. Quieren irritarme de una manera tan tonta. Muéstrenme las monedas de los impuestos para que pueda curarlos de su enferma insensatez. Y ellos le dieron una moneda y entonces él les dijo: ¿De quién es la imagen que está en esta moneda? Ellos respondieron: es la del emperador. Así que él les respondió: por lo tanto, denle al César las cosas que son del César y denle a Dios las cosas que son de Dios. Pero estén conscientes y sepan que Dios y el emperador son gente sobre quienes está la omnipotente creación, a la cual ustedes tienen que dar la mayor alabanza. Porque aunque Dios y el emperador son soberanos sobre la raza humana y sobre la gente, la creación como máximo poder está sobre ellos, de cuyas leyes ellos dependen. Inmediatamente después, ellos escucharon con gran asombro y dejaron solo a Emanuel. Lecciones para los seduceos. En el mismo día, los seduceos, quienes no creen en la reencarnación, llegaron con Emanuel y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, cuando un hombre muere y no tiene hijos, su hermano debe tomar la viuda como su esposa y debe procrear descendientes por su hermano. Ahora había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y debido a que no tenía descendientes dejó su esposa a su hermano. E igual pasó con el segundo, tercero, hasta el séptimo. Y al final la mujer murió después de todos ellos. Ahora tú nos dices que hay una nueva vida. De entre los 7, ¿la mujer de quién será en la nueva vida? Todos ellos la tuvieron como esposa. Pero Emanuel respondió y dijo: ustedes están equivocados y no conocen las escrituras de los ancianos sin alteración, ni tampoco conocen las leyes de la creación. De verdad les digo, Moisés nunca dio esa ley, sino dio la ley que un hermano debería tomar la esposa de su hermano para sí mismo, en honor, de tal forma que si uno muere, el otro cuidaría de la viuda de su hermano. ¿Cómo podría ser que un hermano pueda procrear descendientes por su hermano, si la semilla de cada uno es diferente? Excepto que en la nueva vida uno decide por sí mismo con quién desea casarse, si es que desea casarse, lo cual no es algo definitivo. Pongan atención a las leyes de la creación que enseñan que en la vida nueva el hombre no recuerda su vida anterior, lo cual hace su pregunta innecesaria. En este punto son únicamente los profetas los que recuerdan su vida anterior, dado que ellos siguen las leyes de la creación
y por lo tanto viven en sabiduría. Dado que ustedes y la gente judía vivirán en oscuridad espiritual por un periodo largo, la percepción y sabiduría del espíritu permanecerá escondida por un periodo extenso de tiempo. Otras personas estarán avanzando y desarrollándose espiritualmente hasta un muy alto grado y seguirán las leyes de la creación. También habrá muchos más que no seguirán las verdaderas enseñanzas y serán como son ustedes. En consecuencia, la otra gente será superior a ustedes en espíritu, porque ellos reunirán gran sabiduría y crecerán abundantemente en espíritu y voluntad. Por lo tanto, habrá entre ellos quienes serán como profetas y recordarán anteriores espacios de vida en sus presentes períodos de vida. Ustedes, de Israel, y los otros, sin verdad y sabiduría, permanecerán en pobreza espiritual y caminarán sin rumbo en la oscuridad espiritual. En cuanto ellos han adquirido castigo, ellos lo tendrán que resistir. Cuando las personas escucharon estas palabras, se impactaron y tuvieron temor y guardaron silencio. Y entonces sucedió que los fariseos supieron que Emanuel había callado las bocas de los seduceos, por lo cual se reunieron para aconsejarse. El mayor mandamiento. Uno entre ellos, un escriba, provocó a Emanuel y preguntó: ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley? Él habló y respondió: ¿la ley de quién estás hablando tú? ¿Estás preguntando de la ley del emperador? ¿O estás pensando respecto a la ley de Dios? ¿O estás refiriéndote a la ley de la creación? El escriba respondió: estoy preguntando respecto a las tres. Emanuel respondió: el mayor mandamiento de la ley de la creación es adquirir la sabiduría del conocimiento, en cuanto que eso te permitirá seguir sabiamente las leyes de la creación. El mayor mandamiento de la ley de Dios es: tú debes honrar a Dios como soberano de las tres razas de humanos y seguir sus leyes porque Él es el Rey de la sabiduría de las razas humanas. Pero el mayor mandamiento de las leyes del emperador es: tú serás sujeto del emperador y seguirás sus leyes y le darás a él un décimo porque es soberano de la gente. Estas son las más nobles y las mayores leyes de los tres, determinadas por su tipo, pero la otra es esta y es igual que la primera. Tú deberás considerar únicamente omnipotente a la creación, porque solo ella es constante e infinita. Porque Dios y el emperador son temporales, pero la creación es eterna. Estos dos mandamientos incluyen la ley completa de los profetas. Las leyes de Dios y del emperador son leyes humanas y tienen la intención de regir a los hombres de manera correcta y ordenada. Pero las leyes de la creación son las leyes de la vida y el espíritu, y por lo tanto son eternas y constantes. Asimismo, el espíritu del hombre es inmortal. ¿Por qué? ¿Cómo puede la creación en sí misma dejar de existir nunca? Puesto que yo también soy un profeta y puedo saber el futuro, les digo que yo regresaré como un representante de Dios para que pueda sentarme en juicio de todos aquellos que siguen falsas enseñanzas y dan poca importancia a la sabiduría del Espíritu. ¿De quién soy hijo?
Pero cuando los fariseos se reunieron, Emanuel les preguntó y dijo: ¿qué creen ustedes? ¿De quién soy hijo? Ellos respondieron: el hijo de David. Él replicó: ¿cómo puedo yo ser hijo de David? Él ha estado muerto por un largo periodo de tiempo, y yo he sido procreado por Gabriel, el ángel guardián. Ustedes mismos ya no recuerdan sus propias historias. Además, ¿no han leído o escuchado que David me llamó Señor cuando dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi lado derecho para que yo pueda poner a mis enemigos bajo tus pies, porque tú eres mi hijastro y mi sucesor? Así que, dado que David me llama Señor, ¿cómo puedo yo ser su hijo? Nadie pudo darle una respuesta y dijeron secretamente: él blasfema contra Dios y contra los profetas. Consideremos cómo arrestarlo y condenarlo para que sea ejecutado, porque pone en peligro nuestras posiciones y ya no seremos respetados más por la gente si nosotros mismos no nos deshacemos de este hombre. Tengan cuidado de escribas y fariseos. Emanuel entonces giró hacia la gente y los discípulos y dijo: los escribas y los fariseos se sientan en las sillas de los profetas. De cualquier cosa que ellos digan, sin importar qué, eviten hacerlo, o no sigan sus reglas y no actúen de acuerdo a sus trabajos. Ellos los instruyen con falsas enseñanzas, las cuales ellos y sus predecesores han falsificado para que puedan obtener ganancias de eso. Inventan las pesadas cargas para que las puedan poner sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no desean mover un dedo en producción o en trabajos. Toda actividad que ellos hacen es hecha para impresionar a otros. Ellos agrandan sus cinturones de plegarias, así como los bordados de sus ropas. Ellos adoran sentarse en los mejores lugares en las mesas y dentro de las sinagogas. A ellos les encanta ser saludados en los mercados y ser llamados maestros por la gente. No permitan que nadie los llame maestro hasta que ustedes hayan percibido la sabiduría del conocimiento. Tampoco permitan que alguien los llame a ustedes instructor hasta que sigan las leyes de la creación. Porque aquel que permite que le llamen maestro o instructor, que no tenga la sabiduría del conocimiento, será denunciado como mentiroso. Aquel que sin merecerlo se exalte a sí mismo, será rebajado, y aquel que sin merecerlo se degrade a sí mismo, será apreciado ligeramente. Dejen que aquel que sea grande en espíritu se considere a sí mismo grande, y aquel que es pequeño en espíritu se considere a sí mismo pequeño, y aquel que es regular en espíritu se considere a sí mismo regular. Es estúpido e imprudente si un hombre deja que otros lo consideren a sí mismo más grande o más pequeño de lo que él es. Tengan cuidado, escribas y fariseos, hipócritas que evitan el progreso espiritual de la gente. No lo conseguirán fácilmente y ustedes evitan que lo obtengan aquellos que desean conseguirlo a causa de sus falsas enseñanzas y del poder de sus leyes hechas por el hombre. Ustedes, hipócritas, devoran los hogares de las viudas y dedican largas oraciones a favor de las apariencias. Por consiguiente, ustedes estarán en oscuridad espiritual todo lo que dure su insensatez. Ay de ustedes, hipócritas que atraviesan los territorios, naciones y mares en orden de ganar seguidores para el judaísmo, y que después que alguien se convierte en judío, ustedes lo convierten en un niño irracional e irrazonable que está sirviendo a falsas enseñanzas en una doble manera, como ustedes lo hacen.
Un juramento no tiene sustancia. Hay de ustedes, líderes ciegos de falsas enseñanzas que dicen, si una persona jura por un templo, eso no cuenta, pero si una persona jura por el oro del templo, eso lo compromete. ¿Ustedes son tontos y ciegos? ¿Son descendientes de la maldad? ¿Por qué dejan que la gente jure sabiendo que un juramento es un acto que no compromete y no vale nada? ¿Cómo pueden decir que una persona jura por el altar y que eso no cuenta? Pero si jura a través del sacrificio es un compromiso. Ustedes, instructores ciegos y falsos, ¿quién les dio el derecho de demandar una promesa o hacer un juramento, dado que las leyes de la creación establecen que no deben hacerse juramentos? Su habla debe ser siempre sí o no. En consecuencia, aquel que hace una promesa por cualquier cosa en la tierra o en el universo, promete por algo fugaz, lo cual no tiene sustancia, y por lo tanto un juramento tampoco tiene esencia. De ello, el que jura por cualquier cosa comete un crimen con respecto a la verdad de su palabra y la hace dudosa. Hay de ustedes, líderes ciegos de un grupo de ciegos que dicen, esto debe ser hecho y esto no debe quedarse sin hacer, ya que ustedes representan una falsa enseñanza. Hay de ustedes que incrementan por 10 veces la menta, el meramié, el eneldo y el carbi, y que particularmente dan la mínima importancia a lo más importante en la ley, el derecho a la libertad y al conocimiento de la verdad de la creación. Ustedes son líderes insensatos y ciegos, son mosquitos y se tragan camellos que no pueden digerir. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que mantienen copas y tazones limpios por el exterior, pero que por dentro están llenos de rapacidad y avaricia. Primero deben purificar lo que está dentro de la copa, para que lo que está fuera también se vuelva y permanezca puro. Así pues ustedes también aparentan ser piadosos y buenos delante de la gente, pero en el interior están llenos de hipocresía y falsedad y quebrantamientos. Hay de ustedes, hipócritas, que construyen tumbas para los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, si hubiéramos estado en los tiempos de nuestros padres, no nos hubiéramos vuelto culpables con ellos en el derramamiento de la sangre de los profetas. Hay de ustedes, hipócritas, que secretamente llaman a los muertos de la gente común y hablan con ellos y creen en ellos, pero ellos solo hablan de lo que les enseñaron equivocadamente durante su vida. Ustedes no son suficientemente grandes para llamar a los muertos que tienen alguna sabiduría y dicen la verdad. Dan testimonio para ustedes mismos de que son los hijos de esa gente que asesinó a los profetas y que falsificaron sus enseñanzas. En consecuencia, ustedes cumplieron la medida de sus padres, dado que terminan su vida sin entendimiento y tendrán problemas aprendiendo en el futuro. Ustedes, generación de víboras, ¿cómo pueden ser grandes en espíritu sin tener ningún entendimiento? En la tierra toda la sangre justa fue derramada a través de ustedes. Regresará a ustedes, empezando por el primer profeta a quien asesinaron sus padres y antepasados, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, que ustedes han asesinado en el templo y en el altar, y en consecuencia será su responsabilidad toda la sangre del futuro que será derramada. De verdad les digo, todo esto sucederá sobre ustedes y sobre su raza durante un largo tiempo, aún por venir. Las profecías de los días finales. Mientras que Emanuel caminaba desde el templo,
Los discípulos querían mostrarle el edificio en donde el templo era construido. Pero él les dijo: ¿no ven ustedes todo esto? De verdad les digo, ninguna sola piedra quedará una sobre la otra sin que se hayan hecho pedazos. Porque los judíos violan la vida y la verdad, y ellos construyen esta ciudad sobre la sangre de la gente. Ellos saquean esta tierra por medio de rapacidad y asesinatos, y matan a sus amigos con los que ellos toman vino. De esa forma traicionan a sus propios amigos y los asesinan por causa de su avaricia. De igual forma, a ellos les será hecho. Después, mientras se sentaba en el monte de los olivos, sus discípulos fueron hacia él y le pidieron: «Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal?». Emmanuel solamente respondió y dijo: «Véanlo para que ninguno los conduzca por el sendero equivocado. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy Emmanuel, y ellos guiarán a muchos por el sendero equivocado. La gente escuchará de guerras y de gritos de guerra. Las personas verán y no se sorprenderán. Esto es lo que debe suceder, pero eso todavía no será el final, porque las personas se levantarán una contra la otra y un reino contra el otro, y habrá tiempos de gran carencia y de terremotos y grandes inundaciones por sobre los territorios. Eso es el principio de grandes calamidades y de grandes cataclismos. Pronto la gente con el conocimiento estará rendida a la amargura, y muchos serán asesinados. Ellos serán odiados a favor de la verdad en sus enseñanzas y por su sabiduría. Muchos tipos de cultos se levantarán uno contra el otro. Mucha sangre se derramará y muchos corazones y espíritus serán rotos. Muchos se colapsarán como resultado de estos conflictos y se traicionarán uno al otro. Se odiarán uno al otro por causa de que ellos siguen pequeños en espíritu. Debido a que habrá carencia de fe, el amor se volverá frío e insensibilizado en mucha gente. El odio regirá sobre todo el mundo y la maldad reinará por un largo período de tiempo. Pero aquel que persista en la verdad sobrevivirá. Estas lecciones serán predicadas a lo largo y ancho del mundo entero como testimonio para todas las personas. Y entonces el final llegará, cuando la palabra de la verdad haya ido a lo largo y ancho de todos los territorios. Cuando la gente vea el horror de la destrucción en Jerusalén y los territorios a sus alrededores, de lo que los profetas ya nos han hablado, entonces el fin llegará. Cuando eso suceda, quien quiera que esté en ese tiempo en el territorio de Judea deberá irse a las montañas. Quien esté en el techo no debe bajarse para sacar algo de su casa. Quien esté en el campo no debe regresar en orden de obtener su abrigo o alguna de sus posesiones. Ay de las mujeres en ese lugar que estén embarazadas y quienes estén amamantando a su bebé en ese tiempo, porque sufrirán mucha amargura y muerte. Habrá multitudes. Seguirá una gran pena como nunca antes ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, e igualmente nunca habrá otra vez. Y si estos días no se acortan, ningún hombre permanecería vivo, pero los días serán acortados a favor del espíritu y sabiduría, y a favor de la gente que sirve a la verdad y a las leyes. Habrá innumerables crujidos y castañeos de dientes y grandes lutos y llantos cuando este tiempo llegue, a causa de la carencia de entendimiento del hombre y a raíz de su avaricia. Habrá máquinas hechas de metal para usarse en el aire, en las aguas y en la tierra, para matarse uno al otro en grandes multitudes.
Esas máquinas lanzarán pesados proyectiles hechos de metal y ellos golpearán las ciudades a lo largo y ancho de los territorios. El fuego saldrá de estos proyectiles y quemarán el mundo de tal forma que difícilmente algo sobrevivirá, y lo que sobreviva no será deseado para ser guardado. Ellos pondrán las piedras principales de la vida misma dentro de los proyectiles en orden de encender los mortales fuegos. Y si en ese tiempo los hijos celestiales no aparecen en orden de detenerlo, de verdad les digo, ninguna persona sobrevivirá sobre la faz de la tierra. Puesto que la raza humana en ese tiempo será en número de por lo menos 10 veces 500 millones de personas, 2 partes de las cuales serán destruidas y asesinadas. Cuando en ese punto alguien le diga a la gente, aquí está Emmanuel, no lo creerán por causa de que muchos Emmanueles y profetas falsos se levantarán y harán grandes señales y maravillas, para que si fuese posible, aún a los sabios y conocedores serán desinformados. Pongan atención, ya se los he dicho antes. Por lo tanto, cuando ellos digan, Él está en el desierto, el hombre no irá. Y escuchen, Él está en una habitación, ellos no creerán. Dado que muy seguramente yo regresaré en ese punto en el tiempo, yo dejaré que me reconozcan. Así es como está escrito en la ley, y así será. Porque así como el relámpago se levanta y brilla hasta su acomodo, de esa manera será mi llegada entre los anfitriones celestiales, con quienes tendré mi vida renovada en ese tiempo. Hombres de todos los tiempos, tengan cuidado donde quiera que esté la muerte. Los buitres se reunirán, así que tengan cuidado de ellos. Enseguida, después de la amargura de ese tiempo, la luna y el sol ya no brillarán más, y las estrellas caerán de los cielos, y los poderes de los cielos se volverán vacilantes. La estructura de los cielos será perturbada debido a la insensatamente erupción de poder de los hombres que estarán viviendo en avaricia, poder y adicción. Entonces aparecerá una señal en el firmamento, y después todas las generaciones de la tierra llorarán y verán a los hijos celestiales llegando en las nubes del cielo, y ellos son de gran poder y juzgarán severamente contra la falta de sentido. Dado que Dios es el soberano de las 3 razas humanas, Él en consecuencia los juzgará por medio de sus representantes. El hombre le debe a Dios su creación y Dios es el soberano sobre él, a fin de que él tenga que seguir sus mandamientos y darle respeto como el mayor rey de la sabiduría. Él enviará a sus ángeles guardianes con sonoras trompetas y reunirá a sus seguidores desde los 4 vientos, de un extremo al otro de la tierra. Benditos, aprendan una parábola del árbol de higos. Cuando sus brazos empiezan a tener hojas y están saliendo, ustedes saben que el verano está cerca. De igual manera, las personas en ese tiempo, cuando vean todo esto, sabrán que el final está próximo. De verdad les digo, así es como será. Y esta raza humana no se hará perdurar hasta que todo esto haya llegado. El cielo y la tierra serán pasajeros, y el universo también, pero mis palabras no serán pasajeras, porque ellas son el fruto de la verdad dentro de las leyes de la creación. Nadie sabe el día ni la hora en lo que todo esto sucederá, ni los ángeles guardianes de Dios, ni yo, Emmanuel. Tan solo Dios, quien tiene la mayor sabiduría, sabe. Él es el soberano de estas razas humanas y Él es merecedor de honra y orgullo. Y Él también le debe honra y orgullo a la creación que está encima de todo. Así sea, si el hombre reverencia y honra a Dios y reconoce solo a la creación como poder supremo,
Él consecuentemente actúa correctamente en la verdad. Llevemos esta sesión a su final. Te aprecio por tu servicio. Es maravilloso sentarse con el maestro Sananda y sé que él ha crecido dentro de su perfección y ha permitido poner en papel mis propias palabras para que así los registros se ajusten correctamente. Yo soy humilde en mi gratitud. Me despido. Yo soy Judas Iscariot. Yo soy el que soy. Yo soy Sananda, Emmanuel, para que mi sello sea puesto en la verdad de estos escritos. Así sea y selah. Bendiciones y paz para ustedes en este tiempo de gran estrés, dado que nunca estoy alejado de ustedes. Adonai.